e-learning sincrónico y asincrónico. ¿Qué son? Bueno, estamos en contacto con alguien que nos va a explicar esta característica especial. Se trata de Ricardo Riquelme. Él es el director de la red Learning. A ver si conocemos más detalles en torno a aquello. Ricardo, gusto saludarle. Gracias por el contacto. Hola, Gonzalo. Muchas gracias a ti por el contacto tuyo también. No, al contrario. Es súper interesante el tema, pero claramente yo traté de aterrizarlo a terminología súper entendible para el auditor, digamos, ¿no? Pero al hablar ya de la terminología del e-learning, que ya es un término internacional, ¿cierto? Y uno dice sincrónico y asincrónico, probablemente a muchos se les generó el enredo en la cabeza. A ver si explicamos esas características, porque lo que se busca es optimizar la clase a distancia, ¿no? Tú me consultabas sobre la diferencia entre el e-learning sincrónico y el asincrónico. Y yo te comentaba que el e-learning sincrónico es el que se efectúa en tiempo real, o sea, digamos en vivo, ¿ya? Cuando hay un docente o quien entrega el conocimiento y hay un auditorio que puede estar en cualquier lugar del mundo, se produce una interacción en tiempo real a través de plataformas electrónicas que pueden ser efectivamente Zoom, Meet u otras, que no han sido creadas en todo caso como plataformas educativas. Para eso hay otras como ClickMeeting, que nosotros manejamos acá, por ejemplo, en Red Learning, que son plataformas educativas que están hechas, diseñadas para enfrentar este cambio de paradigma de cómo podemos hacer clases con las personas en tiempo real y participativas e interactivas. Y el e-learning asincrónico no es en tiempo real, ¿ya? Que es un poco el espíritu inicial del e-learning en realidad, y que permite al alumno administrar sus tiempos y conectarse a las plataformas digitales donde obtiene el conocimiento y el aprendizaje de acuerdo a su disponibilidad horaria, ¿ya? Y también desde el lugar en que se encuentra en ese momento geográficamente. Entonces la gran diferencia entre el sincrónico y el asincrónico es que el asincrónico te da un poco más de libertad y autonomía, ¿ya? Pero está pensado también para otro tipo de formaciones, ¿ya? Para formaciones de profesionales, no tal vez en este momento para la educación tradicional, en que los alumnos necesitan tener un profesor y cumplir un horario, ¿ya? La diferencia es cómo trasladar el aula tradicional, la sala de clases, pero con el profesor conectado online, pero a un horario determinado. Ese es el sincrónico, o sea, al mismo tiempo, digamos, claro, sincronizado, ¿ya? Y el asincrónico son cursos que tú puedes decir, por ejemplo, bueno, yo hoy día en la noche me conecto y ahí hay otro tipo de recursos y otro tipo de diseño instruccional que le permite al alumno obtener el aprendizaje con un alto nivel de autonomía y también de responsabilidad. Implica mucho de responsabilidad en el aprendizaje, administrando sus tiempos, ¿ya? Esa es la gran diferencia entre asincrónico y sincrónico. Claro, pero considerando eso, por ejemplo, me imagino que el asincrónico va más allá de un video, ¿no? Porque si no, sería muy fácil, digamos, entrar a una clase en YouTube, ¿cierto? Un video de una clase donde uno piensa al tiro, bueno, ¿y dónde está el profesor para hacerle las preguntas, no? Claro, no, bueno, existen diversos recursos. El e-learning asincrónico tiene otros mecanismos de otros instrumentos, recursos para que el alumno pueda obtener feedback de parte del docente. Por ejemplo, nosotros en Red Learning tenemos un tutor docente y un tutor dinamizador que es el que acompaña al alumno en este proceso de aprendizaje para que no tenga problemas de plataforma, problemas técnicos, y el tutor docente a través de un foro o a veces conexión una vez a la semana, cosa que no digamos limite el tiempo de autonomía del alumno, pueda interactuar con él para que aclarar dudas, etcétera. Eventualmente se hacen clases también, se combinan, o sea, un sistema como e-learning, que se mezclan las dos herramientas. Entonces se hacen clases en directo con recursos instruccionales y formativos asincrónicos, y esas clases quedan grabadas también para que después, si alguien no pudo llegar a ese horario, pueda también repasar la clase que dio el profesor, porque quedan grabadas en estas plataformas educativas, ¿sabes? Entonces son distintos, es un poco un cambio de paradigma acá. No es el e-learning, hay que entenderlo como eso, es una modalidad nueva de aprendizaje que implica
otros atributos por parte de la entrega del conocimiento para que se produzca un aprendizaje efectivo. Pero no es simplemente copiar el modelo tradicional de un aula de clases a través de plataformas virtuales. Requiere de otras herramientas, de otros recursos para que efectivamente el alumno obtenga el conocimiento deseado. Me queda un minuto, 2 minutos máximo, pero no quiero dejar de preguntarte en torno a este tema. Sobre todo, 2 cosas que a mí me llaman mucho la atención de las clases, ¿no? En general, ¿cómo se puede hacer para que las evaluaciones sean realmente medidoras del rendimiento y del aprendizaje, las pruebas, etcétera? Porque estamos considerando educación a distancia, donde uno dice, ya, ¿y cómo aseguro yo que el alumno no se meta, no sé, a Wikipedia, por ejemplo, o a cualquier página a obtener la información? Que ha sido un desafío para los profesores en este tiempo, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo, si es que esta modalidad con estas herramientas ya la ha conocido el Ministerio de Educación, ¿han tenido un feedback de esta modalidad para ver si puede implementarse más allá de la pandemia para potenciar la educación a distancia? Mira, primero, respecto a tu primera pregunta, siempre se puede, incluso con una sala presencial, tú sabes que los viejos torpeos, lo que sea, ha existido esa práctica. Ahora, siempre se apela a la responsabilidad del alumno y las plataformas, en todo caso, educativas, que tienen herramientas como para poder, controlar de alguna manera eso, con test que se repiten, cambian las preguntas, no son las mismas preguntas para todos, hay montones de herramientas que pueden atenuar, una mala práctica en ese sentido, ¿ya? Además, también se pueden hacer evaluaciones en tiempo real, efectivamente, en que el alumno no tiene tiempo de estar copiando, por decirlo así, de otro lugar. Pero, como todo, ya pasa también por la responsabilidad del alumno. Es efectivamente el e-learning una herramienta que entrega más libertad y por lo tanto también exige mayor responsabilidad tanto de el que entrega el conocimiento como el que lo recibe, ¿sí? Pero existen y las plataformas están permanentemente, y nosotros también en Red Learning estamos creando instrumentos de rúbricas que permitan tener una retroalimentación y una evaluación fidedigna del aprendizaje. Eso es bueno. Y respecto al segundo tema, mira, con respecto al Ministerio de Educación, yo creo que ahí todavía todos hablamos de que el learning llegó para quedarse, pero creo que en esta etapa todavía estamos como reaccionando a lo que nos ha pasado con la pandemia. El e-learning, nosotros somos nativos en e-learning en Chile desde el año 2011. No nos fuimos de la presencialidad del e-learning. Entonces, al principio hubo mucho prejuicio, ha tenido toda una evolución, y ahora un poco forzadamente todo el mundo ha tenido que sumarse a este gran carro del e-learning, y creo que tal vez desde el punto de vista de la autoridad debiera empezar a revisarse cómo va a seguir esto, ¿ya? O sea, porque probablemente haya personas que creen que esto es temporal y que después se va a volver a la presencialidad, pero como tú bien señalas, esto seguramente abre montones de posibilidades de interacción que tenga mejor tiempo de recreo, como te dijera yo, de tiempo libre, pero sí con una metodología que tiene que estar bien ordenada y garantizada. Esto viene para quedarse, pero hay que empezar a pensar en política a futuro y cómo se va a complementar en estos tiempos la actividad de los estudiantes con esta nueva metodología y paradigma del aprendizaje. Absolutamente, las crisis generan oportunidades y esas oportunidades hay que aprovecharlas. Ricardo Riquelme, el director de Red Learning, que así se llama esta instancia que lleva 9 años también potenciando las labores de trabajo a distancia, el aprendizaje a distancia, todo lo que tiene que ver con estas nuevas tecnologías. Ahí tienen su sitio web también que pueden consultar, ¿cierto?, con detalles en torno a las tecnologías también. Es muy interesante, a redlearning.cl es el sitio. Te quiero agradecer por el contacto, Ricardo, gracias por estar en sintonía con nosotros, en línea con nosotros para contarnos detalles en torno a esto que ojalá se potencie en favor también de una mejor educación en nuestro país, que tanto hace falta. Un abrazo, ¿eh? No, por favor, Gonzalo, muchas gracias a ti por este contacto y bueno, cualquier cosa siempre estamos a disposición para las cosas que se vayan optimizando a través de las comunicaciones y lo que está a nuestro alcance. Así que muchas gracias por este contacto, Gonzalo. Un abrazo, Ricardo. Muchas gracias. Okay. Que te vaya muy bien. Ahí estaba entonces Ricardo Riquelme, el director de Red Learning.